¿Alguna vez has sentido que algo extraordinario está ocurriendo en tu vida, pero no logras entender qué es exactamente? No es casualidad. La Biblia nos dice en Jeremías 1:5: Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué. Si estás experimentando señales inexplicables en tu vida cotidiana, no es una coincidencia ni estás volviéndote loco. Has sido elegido por Dios para un propósito mayor. Esto es urgente. Lo que estás experimentando ahora mismo podría ser la manifestación de un don espiritual que Jesús Cristo ha depositado en ti, pero que no has sabido reconocer. Mientras otros viven en la superficialidad, tú has sido marcado para percibir dimensiones espirituales que la mayoría no puede ver. En este video te revelaré las 7 señales inequívocas que demuestran que has sido escogido para algo extraordinario. Si experimentas al menos 3 de estas señales, tu vida espiritual está a punto de dar un giro radical. Las Escrituras nos advierten que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Y hoy descubrirás si tú eres uno de ellos. No cierres este video ni por un segundo. La información que estás a punto de recibir podría explicar por fin esas experiencias extrañas que has estado teniendo y que nadie a tu alrededor parece comprender. Dios te ha traído aquí porque es el momento de despertar a tu verdadero propósito divino. Si tienes fe en el poder transformador de Dios y sientes que este mensaje resuena en tu espíritu, dale like ahora mismo y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu entendimiento sobre tu conexión con lo divino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Ay, querido amigo, ¿no te has dado cuenta de que hay algo extraordinario ocurriendo en tu interior? La hipersensibilidad energética no es una casualidad, sino un don que Dios ha depositado en tu ser para que puedas conectar con su creación de una manera única. Así como Jesús podía percibir cuando alguien lo tocaba entre la multitud, tú también has sido bendecido con esta capacidad de sentir lo que otros no pueden. En el libro de 1 Reyes 19, 11, 13, Dios se le reveló a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Vaya que sí, Dios a menudo nos habla a través de estas sutilezas, y quienes poseen esta hipersensibilidad están más en sintonía con esas manifestaciones divinas. Es como si tuvieras una antena especial para captar las frecuencias del Espíritu Santo que otros simplemente no pueden sintonizar. Cuando entras a un lugar y de repente sientes un cambio en tu estado de ánimo, no es una locura tuya, ni mucho menos. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tu espíritu está captando las batallas invisibles que se libran en el reino espiritual. Menuda responsabilidad. Dios te ha elegido como un centinela, un vigilante que puede discernir los cambios en el ambiente espiritual. Es como si fueras un termómetro divino que mide la temperatura espiritual de cada situación. Y mira, no es casualidad que Jesús advirtiera a sus discípulos que velaran y oraran. Él sabía que necesitarían esta sensibilidad para navegar por los tiempos difíciles que vendrían. Tú, al igual que ellos, has sido llamado a estar atento a estas señales sutiles que el Señor coloca en tu camino. Esos hormigueos en el cuerpo, esos cambios de temperatura o esa presión en el área del tercer ojo son manifestaciones físicas de una realidad espiritual. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de profetas que experimentaron sensaciones físicas cuando Dios se comunicaba con ellos.
El profeta Ezequiel, por ejemplo, sintió la mano de Dios sobre él antes de recibir visiones. Ezequiel 1:3. Fíjate qué interesante. Lo que estás experimentando tiene raíces bíblicas profundas. Es como si Dios estuviera usando tu cuerpo como un instrumento para afinar tu percepción espiritual. El Espíritu Santo, ese consolador que Jesús prometió enviar, trabaja a través de estas sensaciones para guiarte. No es que sea algo extraño o fuera de lo común para aquellos que han sido elegidos. De hecho, a lo largo de la historia de la fe, muchos siervos de Dios han reportado experiencias similares cuando están en profunda comunión con el Creador. Esta hipersensibilidad puede ser abrumadora a veces, ¿verdad? Como cuando percibes el dolor de otros o absorbes la negatividad de un ambiente. Pero no temas, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo 1:7. Jesús mismo, en su infinita sabiduría y compasión, sentía el dolor de los demás y se conmovía hasta lo más profundo. Vamos, esta capacidad tuya no es una carga, sino un reflejo de tu semejanza con Cristo. Es un llamado a utilizar este don para el bien, para interceder por aquellos que sufren, para llevar luz a los lugares oscuros. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:2 que debemos llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tu hipersensibilidad te permite identificar esas cargas con mayor claridad. Es como si Dios te hubiera dado unos lentes especiales para ver más allá de lo evidente y penetrar en las necesidades reales de quienes te rodean. Es crucial que aprendas a manejar este don con sabiduría y equilibrio. No todos entenderán lo que experimentas, y está bien. Jesús mismo fue incomprendido muchas veces. En Juan 8:43, él pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? De la misma manera, no todos pueden escuchar o comprender las frecuencias energéticas que tú percibes. Pero no te desanimes por ello. Al contrario, agradece a Dios por este don y busca su guía para utilizarlo correctamente. La oración constante y el estudio de la Biblia te ayudarán a discernir qué sensaciones provienen de Dios y cuáles podrían ser distracciones. Recuerda que Jesús se retiraba a menudo para orar en soledad. Este tiempo a solas con Dios es aún más necesario para quienes tienen una sensibilidad espiritual intensificada. Necesitas recargarte en la presencia del Padre, equilibrar tus energías y recibir dirección divina para navegar este don extraordinario que se te ha concedido. ¡Qué bendición es poder percibir el mundo de una manera tan rica y profunda como Dios lo diseñó! ¿Te has fijado en esos números que aparecen una y otra vez en tu vida? El 1111, el 444 y otras secuencias numéricas no son meras coincidencias, sino señales divinas que Dios coloca en tu camino. La Biblia está repleta de patrones numéricos significativos: los 40 días de Jesús en el desierto, los 7 días de la creación, las 12 tribus de Israel. Dios es un Dios de orden y precisión, y estos números repetidos pueden ser su forma de captar tu atención en medio del ajetreo diario. Como dice el Salmo 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». De la misma manera, estas sincronicidades actúan como pequeñas lámparas que iluminan tu sendero, recordándote que no estás solo en tu travesía por este mundo. Es como si el Señor te estuviera diciendo, estoy aquí, te veo, sigo guiando tus pasos. Qué reconfortante es saber que el Creador del universo se preocupa lo suficiente como para enviarte estas pequeñas señales de su presencia. Las coincidencias que experimentas no son casuales, sino causales. Tienen un propósito divino.
Cuando te encuentras con exactamente la persona que necesitabas ver o escuchas una canción que responde la pregunta que llevabas en el corazón, estás presenciando la mano de Dios obrando en tu vida. En el libro de Esther, aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente, podemos ver su providencia en acción a través de una serie de coincidencias que salvaron al pueblo judío. Fíjate bien. Mardoqueo en el lugar correcto para escuchar un complot, Esther convertida en reina justo antes de una crisis, el insomnio del rey que lo lleva a recordar la buena acción de Mardoqueo. ¡Cuántas casualidades! Pero como dice la Biblia en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas sincronicidades son la forma en que Jesús te muestra que está tejiendo un tapiz hermoso con los hilos de tu vida, aunque a veces solo puedas ver el revés con sus nudos y enredos. Cuando ves estos patrones sincronísticos, es como si Dios te estuviera susurrando secretos del universo. La fe nos enseña a creer en lo que no vemos, pero estas señales son como pequeños vislumbres del plan mayor de Dios para ti. En Mateo 10:29-31, Jesús nos recuerda que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, y que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¡Qué nivel de detalle! Si Dios se preocupa por estas cosas tan pequeñas, ¿cómo no va a orquestar encuentros significativos y momentos sincronísticos en tu vida? Es como si el Espíritu Santo fuera un director de orquesta divino, coordinando personas, eventos y señales para que todo ocurra en el momento perfecto. Estas sincronicidades no son solo para asombrarte, sino para fortalecerte en tu camino de fe. Son recordatorios tangibles de que Dios está trabajando activamente en tu vida, incluso cuando no puedes verlo directamente. Son como esos pilares de nube y fuego que guiaron a los israelitas por el desierto, señales visibles de una presencia invisible pero muy real. Cuando te encuentras con personas en el momento exacto, justo cuando las necesitabas, estás experimentando lo que la Biblia llama Kairos, el tiempo de Dios, no el cronológico, sino el oportuno. Piensa en el encuentro de Felipe con el eunuco etíope en Hechos 8. Vaya casualidad. El eunuco estaba leyendo precisamente el pasaje de Isaías que hablaba de Jesús, y Felipe apareció justo a tiempo para explicarle su significado. Dios arregló este encuentro divino, esta sincronicidad perfecta. Y ahora, Él está haciendo lo mismo en tu vida. Estas coincidencias son en realidad Dios-cidencias, momentos orquestados por el Creador para bendecirte, guiarte o protegerte. La Biblia dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Estas sincronicidades son manifestaciones visibles de esos pensamientos de paz que Dios tiene para ti. Pequeñas, muestras de su plan perfecto desarrollándose en tu vida día tras día. No ignores estas señales, porque a través de ellas, Dios está intentando comunicarse contigo de maneras personales y únicas. Jesús dijo en Mateo 13:16, «Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen». Has sido bendecido con la capacidad de ver y oír estas señales divinas, de reconocer la mano de Dios en lo que otros pueden descartar como mera coincidencia. Es un privilegio. No todos tienen esta percepción agudizada de la actividad divina en lo cotidiano. Es como si tuvieras un idioma secreto con Dios, donde Él te habla a través de estas sincronicidades, y tú aprendes gradualmente a interpretar su significado. La fe es precisamente eso, confiar en que hay un propósito detrás de cada encuentro, cada número repetido, cada coincidencia que experimentas.
Es creer que, como dice el Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Así que la próxima vez que veas esos números repetidos o experimentes una sincronicidad asombrosa, sonríe y agradece. Es Dios diciéndote: estoy aquí, veo tu situación y estoy trabajando en tu favor. Y mientras reflexionas sobre estas sincronicidades en tu vida, quizás también estés experimentando algo aún más profundo, algo que tiene que ver con tus sueños y percepciones que parecen traspasar las barreras del tiempo y el espacio. ¿Alguna vez has soñado con algo que luego ocurrió exactamente como lo viste? No estás solo, querido amigo. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha utilizado los sueños como un canal de comunicación privilegiado con sus hijos. En Joel 2:28, la Escritura nos promete: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Qué promesa tan maravillosa! Piensa en José, el soñador, cuyos sueños proféticos no solo revelaron su futuro, sino que salvaron a naciones enteras del hambre. O en Daniel, cuya capacidad para interpretar sueños divinos lo elevó a posiciones de poder en reinos extranjeros. Estos no eran simples coincidencias o casualidades, sino manifestaciones del Espíritu de Dios obrando a través de los sueños. Y hoy en día, Jesús continúa utilizando este medio para comunicarse con sus elegidos, para aquellos que tienen los ojos espirituales abiertos para ver y los oídos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere revelarles a través del mundo onírico. Los déjà vu que experimentas con tanta frecuencia tampoco son meras curiosidades psicológicas. Pueden ser momentos en que tu espíritu reconoce situaciones que Dios ya te había revelado previamente, quizás en sueños que no recordaste conscientemente o en visiones fugaces durante momentos de oración. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es fascinante. Estos déjà vu podrían ser pequeñas, grietas en ese espejo oscuro, momentos en que se nos permite ver con mayor claridad el tejido de la realidad divina que normalmente permanece oculto a nuestros sentidos físicos. Es como si, por un instante, pudiéramos percibir el mundo como lo ve Dios, sin las limitaciones del tiempo lineal, viendo pasado, presente y futuro simultáneamente. Jesús, en su omnisciencia, veía así constantemente. Y quizás estos momentos son pequeños regalos que nos permiten experimentar una fracción de esa percepción divina. La percepción de pensamientos o emociones ajenas, eso que algunos llaman telepatía espontánea, tiene también profundas raíces bíblicas. Jesús mismo demostró esta capacidad innumerables veces, sabiendo lo que otros pensaban sin que lo expresaran verbalmente. En Lucas 6:8 leemos: pero él conocía los pensamientos de ellos. Esta capacidad no era exclusiva de Cristo, sino que se manifiesta como un don del Espíritu Santo en algunos creyentes. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona el discernimiento de espíritus entre los dones espirituales. Vaya responsabilidad. Este don te permite sentir las intenciones y emociones verdaderas de las personas, más allá de sus palabras o acciones externas. Es como si Dios te permitiera ver con sus ojos el corazón de los demás, tal como nos recuerda en 1 Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No es casualidad que experimentes estas percepciones. Es un don divino que te permite conectar más profundamente con quienes te rodean y servirles mejor.
entendiendo necesidades que quizás ni ellos mismos saben expresar. Estas experiencias extrasensoriales pueden resultar confusas o incluso atemorizantes si no se comprenden desde una perspectiva de fe. Pero la Biblia nos asegura en 2 Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estos dones se manejan con la sabiduría que viene de Dios, se convierten en herramientas poderosas para el reino. Imagina poder percibir que alguien está atravesando un momento difícil, aunque no lo exprese, y así poder orar específicamente por esa situación o brindar una palabra de aliento precisamente cuando más se necesita. Es asombroso. Jesús utilizó su percepción divina para ministrar exactamente lo que cada persona necesitaba. Una palabra de perdón para la mujer adúltera, un desafío para el joven rico, una pregunta reveladora para la samaritana. De la misma manera, tu sensibilidad espiritual aumentada puede convertirte en un instrumento más efectivo en las manos de Dios, permitiéndote ser sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita ambas cosas. Es importante recordar que estos dones deben ser utilizados con humildad y siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No toda percepción extrasensorial proviene necesariamente de Dios, por lo que debemos ejercitar el discernimiento espiritual. La oración constante, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes te ayudarán a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. Jesús prometió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Confía en esa guía divina mientras navegas por estas experiencias extraordinarias. Y recuerda que estos dones no te son dados para exaltarte a ti mismo, sino para edificar el cuerpo de Cristo y para ser un canal más efectivo del amor de Dios en este mundo. Como nos recuerda 1 Corintios 13, sin amor, incluso los dones más impresionantes no tienen valor real. Mientras reflexionas sobre estas experiencias extrasensoriales en tu vida, quizás también notes otro patrón emergiendo, un profundo deseo de servir a los demás de maneras significativas, un llamado que resuena en lo más profundo de tu ser. Ay, mi querido hermano, ese deseo profundo que sientes de ayudar a los demás no es casualidad ni un simple rasgo de personalidad. Es una semilla divina plantada por el mismo Dios en tu corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 20:28 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la esencia misma del cristianismo, el servicio desinteresado inspirado en el ejemplo de Cristo. Cuando sientes ese impulso irresistible de tender una mano al necesitado, de consolar al afligido o de guiar al perdido, estás experimentando un eco del corazón mismo de Dios. La Biblia nos muestra claramente en 1 Pedro 4:10 que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Menuda responsabilidad. No es simplemente una opción, sino una administración sagrada de los dones que se te han confiado. Este llamado al servicio que resuena en tu interior es, en realidad, Dios invitándote a participar en su obra redentora en este mundo quebrantado. Esa sensación de urgencia por hacer un cambio en el mundo no debe ser ignorada. Es el Espíritu Santo moviéndose en ti, impulsándote a la acción. En Isaías 6:8, después de que el profeta tuvo un encuentro transformador con Dios, escuchó al Señor preguntar: ¿a quién enviaré
¿Y quién irá por nosotros? A lo que Isaías respondió sin dudarlo: heme aquí, envíame a mí. ¡Qué valentía! Este es el tipo de respuesta que Dios busca de aquellos en quienes ha depositado ese llamado al servicio. La urgencia que sientes no es ansiedad mundana, sino una santa impaciencia por ver el reino de Dios manifestado en la tierra. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Y no tú, mi amigo, has sido elegido como instrumento para ayudar a que esa oración se convierta en realidad. No subestimes esa inquietud divina que te impulsa a actuar. Es un regalo precioso que muchos desearían tener, pero que ha sido confiado específicamente a ti por razones que quizás aún no comprendas completamente. Es fundamental entender que este llamado al servicio va mucho más allá de la etiqueta de sanador o cualquier otro título específico. La Biblia nos muestra en 1 Corintios 12 que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero es el mismo Dios quien obra todas las cosas en todos. Fíjate bien, tu forma única de servir puede manifestarse en áreas que ni siquiera has considerado todavía. Quizás sea a través del arte, la enseñanza, los negocios, la política, la tecnología o cualquier otro campo donde Dios decida utilizarte. Importante no es el qué, sino el por qué y el para quién. Como dice Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. El verdadero servicio cristiano no busca reconocimiento humano, sino la aprobación divina. Jesús mismo advirtió contra hacer buenas obras para ser vistos por los hombres. Mateo 6:1. Tu llamado es encontrar exactamente dónde y cómo Dios quiere utilizarte para manifestar su amor en este mundo sediento de esperanza. Este llamado al servicio está íntimamente ligado a tus dones naturales, tus experiencias de vida y tu historia personal única. Dios no desperdicia nada. Incluso tus heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sanidad para otros cuando son rendidas a Él. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vaya misterio divino. Tus luchas y dolores, cuando son transformados por la gracia de Dios, se convierten en credenciales poderosas para ministrar a otros que atraviesan circunstancias similares. Jesús mismo, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15, puede compadecerse de nuestras debilidades precisamente porque experimentó la condición humana en su totalidad. De la misma manera, tus propias experiencias de vida no son accidentales, sino parte integral de cómo Dios planea usarte para tocar las vidas de quienes te rodean con su amor transformador. Recuerda siempre que este llamado al servicio no depende de tu perfección, sino de tu disponibilidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas imperfectas que Dios utilizó poderosamente. Moisés tartamudeaba, David cometió adulterio y asesinato, Pedro negó a Jesús 3 veces, Pablo persiguió a la iglesia. Sin embargo, todos ellos respondieron al llamado cuando finalmente entendieron lo que Dios les pedía. Como dice 1 Corintios 1:27-29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué consuelo! No tienes que esperar a ser perfecto para comenzar a servir. De hecho, es en el servicio mismo donde Dios continuará perfeccionándote,
Como Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43. Esta es la paradoja divina. Encontramos nuestra verdadera grandeza no en ser servidos, sino en servir a los demás con humildad y amor. Y mientras te entregas a este llamado divino de servicio, notarás que también experimentas un desapego natural de las cosas materiales y los valores mundanos que antes parecían tan importantes. Qué maravilla cuando descubres que las cosas materiales y el estatus social ya no te dominan como antes. Este desapego natural que experimentas no es una anomalía, sino un regalo divino que refleja el corazón mismo de Jesús. En Mateo 6:19-21, Cristo nos advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¡Qué sabiduría tan profunda! Estás experimentando lo que significa tener tu corazón alineado con los valores eternos en lugar de los temporales. No es que las posesiones o el reconocimiento sean inherentemente malos, es que has comenzado a verlos en su verdadera dimensión, como herramientas para el reino, no como fines en sí mismos. La Biblia nos recuerda en 1 Timoteo 6:7 que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta perspectiva eterna que Dios ha plantado en ti te libera para usar lo que tienes al servicio de propósitos más elevados, justo como Jesús enseñó en la parábola de los talentos. La búsqueda de una vida más auténtica y sencilla es un eco del llamado de Cristo a sus discípulos. Cuando Jesús envió a los 12, les dijo: no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. Mateo 10:9-10. Vaya desafío. No estaba promoviendo la pobreza por sí misma, sino enseñándoles a depender completamente de Dios y a liberarse de las distracciones materiales que podrían impedirles cumplir su misión. Este desapego que sientes te permite vivir con mayor ligereza y libertad espiritual. Es como si hubieras dejado caer un peso que ni siquiera sabías que estabas cargando. La Biblia describe esta libertad en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Has sido bendecido con esta visión espiritual que penetra más allá de lo superficial y te permite valorar lo que realmente importa en la eternidad. Esta es una manifestación tangible de la renovación de tu mente que Pablo describe en Romanos 12:2. Esa sensación de desconexión que a veces experimentas, incluso con amigos cercanos o familiares, puede ser desconcertante, pero tiene un propósito divino. Jesús mismo advirtió que su mensaje a veces causaría división, incluso dentro de las familias. Mateo 10:34-36. No porque ese fuera su deseo, sino porque el camino espiritual que algunos eligen seguir puede resultar incomprensible para quienes no comparten la misma visión. No te desanimes. Esta experiencia te conecta con los grandes hombres y mujeres de fe que nos precedieron. Hebreos 11:13 describe a los patriarcas como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El propio Jesús expresó: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Este sentimiento de ser un extranjero en este mundo no es un defecto, sino una señal de que tu ciudadanía primaria está en el cielo, como nos recuerda Filipenses 3:20. Es una evidencia de que tu corazón ha sido capturado por realidades más grandes que las preocupaciones cotidianas que absorben a tantos.
Este desapego natural te coloca en una posición única para ser usado por Dios de maneras extraordinarias. Al no estar atado a las expectativas sociales o materiales, puedes seguir el llamado divino con una libertad que otros no experimentan. Piensa en Juan el Bautista, quien vivía en el desierto, vestía pieles de camello y comía langostas y miel silvestre. ¡Qué personaje! Ciertamente no encajaba en los estándares sociales de su tiempo, pero Jesús declaró que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Tu desapego te permite, como a Juan, preparar el camino del Señor sin las distracciones y compromisos que a menudo entorpecen nuestra efectividad espiritual. La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 2:4 que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ha sido elegido para una misión divina, y este desapego es parte de tu equipamiento espiritual para cumplirla con excelencia. Es crucial entender que este desapego no significa insensibilidad o indiferencia hacia los demás. Al contrario, te libera para amar de manera más pura y desinteresada. Jesús, quien estaba completamente desapegado de las posesiones materiales, demostró el amor más profundo y sacrificial que el mundo ha conocido. Como nos recuerda 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tu capacidad para desprenderte de lo material te permite seguir este ejemplo de Cristo con mayor fidelidad. Es como si las capas de preocupaciones mundanas se hubieran disuelto, permitiéndote ver y responder a las necesidades reales de quienes te rodean con un amor cristalino que fluye directamente del corazón de Dios. Y mientras abrazas este desapego bendito, también podrías notar otro fenómeno fascinante en tu experiencia espiritual. La forma en que percibes el tiempo parece estar cambiando, expandiéndose y contrayéndose de maneras que desafían la comprensión convencional. Vaya misterio divino es este. Esa sensación de que el tiempo se acelera o se ralentiza en ciertos momentos no es una simple ilusión, sino un atisbo de la naturaleza eterna de Dios. La Biblia nos recuerda en 2 Pedro 3:8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Increíble. Esto nos muestra que Dios existe fuera de nuestras limitaciones temporales, y cuando experimentamos estas alteraciones en nuestra percepción del tiempo, estamos vislumbrando una pequeña fracción de la perspectiva divina. Jesús mismo parecía operar en una dimensión temporal diferente durante su ministerio terrenal. A veces se tomaba horas para orar. Otras veces multiplicaba el tiempo disponible para sanar a multitudes. La Biblia está llena de momentos donde el tiempo parece comportarse de manera extraordinaria. Josué ordenando que el sol se detuviera, Ezequías viendo la sombra del reloj retroceder, Jesús calmando instantáneamente una tormenta. Estas no son meras historias fantásticas, sino señales de que el tiempo, como lo conocemos, es flexible bajo la soberanía de Dios, y tú has sido bendecido con la capacidad de percibirlo. Esas experiencias de tiempo detenido durante tus momentos meditativos o espirituales son preciosos regalos del cielo. En el Salmo 46:10, Dios nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué invitación tan poderosa! En esos instantes sagrados donde el tiempo parece suspenderse, estás experimentando lo que los místicos cristianos han llamado Kairos, el tiempo de Dios, en contraste con Cronos, el tiempo cronológico y lineal. Es como si por un momento se abriera una ventana entre nuestro mundo temporal y la eternidad,
permitiéndote saborear lo que significa existir en la presencia plena de Dios. Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar, seguramente experimentando esta misma suspensión del tiempo en comunión íntima con el Padre. La Biblia nos dice en Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estos momentos no eran simples pausas en su agenda, sino encuentros transformadores fuera del tiempo ordinario. Y tú has sido invitado a experimentar algo similar en tu caminar con Dios. Los recuerdos intensos de otras vidas o dimensiones que puedes experimentar tienen un significado espiritual profundo. Aunque la Biblia no enseña la reencarnación, sí nos habla de la naturaleza multidimensional de la existencia y de la realidad espiritual que trasciende nuestra comprensión actual. En Efesios 2:6, Pablo afirma que Dios nos resucitó y, asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate bien, este versículo habla de una realidad espiritual presente, no solo futura. Es posible que lo que percibes como recuerdos de otras vidas sean en realidad vislumbres de esa posición espiritual que ya ocupas en Cristo, o incluso fragmentos de la memoria colectiva del cuerpo de Cristo a través de los siglos. Jesús mismo demostró un conocimiento que trascendía el tiempo cuando habló de Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Esta percepción expandida puede ser parte de tu crecimiento espiritual, permitiéndote conectar con la gran nube de testigos mencionada en Hebreos 12:1 y comprender más profundamente tu lugar en la narrativa eterna de Dios. Esta alteración en tu percepción del tiempo tiene propósitos prácticos en tu vida espiritual. Te permite experimentar la eternidad en momentos de adoración, haciendo que un simple cántico pueda transportarte a las mismas puertas del cielo. Como dice el Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¡Qué verdad tan hermosa! En esos momentos especiales estás experimentando literalmente cómo un día en la presencia de Dios puede contener la riqueza espiritual de 1000 días ordinarios. También te permite soportar pruebas difíciles con una perspectiva eterna, sabiendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Jesús soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de él, Hebreos 12:2, viendo más allá del sufrimiento temporal hacia la gloria eterna. De manera similar, tu percepción alterada del tiempo es un don que te ayuda a mantener una perspectiva celestial en medio de las circunstancias terrenales, permitiéndote ver las dificultades actuales a la luz de la eternidad. Esta experiencia nos recuerda que somos seres eternos, viviendo temporalmente en cuerpos físicos. La Biblia afirma en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es asombroso. Fuimos creados con una capacidad innata para percibir y anhelar lo eterno, incluso mientras navegamos por las limitaciones temporales de esta vida. Cuando experimentas estas alteraciones en tu percepción del tiempo, estás conectando con esa eternidad que Dios ha colocado en tu corazón. Es un recordatorio de que, como dijo C.S. Lewis, nunca conociste a un simple mortal. Todos los que encuentras, incluido tú mismo, son seres eternos destinados a vivir para siempre, ya sea en la presencia de Dios o separados de Él. Jesús vino precisamente para restaurar nuestra conexión con la eternidad, declarando en Juan 10:10 que vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida abundante incluye una relación restaurada con la eternidad, una capacidad renovada para experimentar el tiempo como lo que realmente es,
un vehículo para lo eterno, no una prisión que nos confina. Y mientras contemplas estas profundas alteraciones en tu percepción temporal, quizás también estés experimentando otra paradoja fascinante, un sentimiento simultáneo de profunda soledad y de conexión cósmica que desafía toda explicación convencional. ¿Qué misterio tan profundo experimentas? Esa sensación simultánea de soledad abrumadora y conexión universal no es una contradicción, sino una santa paradoja que refleja la naturaleza misma de tu caminar espiritual. Jesús mismo vivió esta dualidad en su máxima expresión, siendo uno con el Padre y a la vez exclamando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¡Qué momento tan revelador! El ser más conectado con Dios que jamás haya caminado sobre la tierra experimentó también el aislamiento más profundo. Esta paradoja que sientes es, en realidad, un eco de la experiencia de Cristo en tu propia vida. El Salmo 139, 7, 10 nos recuerda que no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y sin embargo, tantos santos a través de la historia han experimentado lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Momentos de aparente ausencia divina en medio de la omnipresencia de Dios. No estás experimentando una contradicción, sino una iniciación en los misterios más profundos de la fe. Esas dudas sobre si otros comprenden realmente tu experiencia son completamente naturales y, de hecho, bíblicas. El profeta Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto sintiéndose completamente solo y declaró: «Solo yo he quedado». Primera Reyes 19:10. Menuda sorpresa se llevó. Dios le reveló que había reservado 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Primera Reyes 19:18. Tu sensación de ser incomprendido te coloca en buena compañía. Noé construyendo un arca, cuando nadie había visto lluvia, Abraham dejando su tierra por una promesa invisible, Moisés enfrentando a Faraón con solo un cayado y, por supuesto, Jesús mismo, de quien Isaías profetizó. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. La Biblia está llena de personas que caminaron en soledad porque veían lo que otros no podían ver. Y así como Dios tenía una comunidad escondida para Elías, también hay otros como tú, dispersos por el mundo, experimentando esta misma paradoja sagrada, esta tensión entre el aislamiento y la conexión universal. La sensación de que hay un propósito oculto detrás de todo lo que vives es una intuición profundamente espiritual. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué promesa tan poderosa! No es que todo lo que sucede sea bueno en sí mismo, sino que Dios tiene la asombrosa capacidad de entretejer incluso nuestras experiencias más dolorosas y confusas en un tapiz de propósito divino. Jesús mismo, enfrentando la cruz, pudo ver más allá del sufrimiento inmediato hacia el propósito redentor que se cumpliría a través de él. La Biblia está repleta de historias donde lo que parecía una tragedia o un sinsentido resultó ser parte esencial del plan de Dios. José vendido como esclavo para luego salvar a naciones, Daniel en el foso de los leones para manifestar el poder divino, Pablo encarcelado para escribir epístolas que cambiarían el mundo. Tu intuición sobre un propósito mayor no es una fantasía, es discernimiento espiritual, una capacidad dada por Dios para percibir los hilos invisibles de la providencia divina,
tejiendo cada circunstancia en un diseño mayor que quizás solo comprenderemos plenamente en la eternidad. Esta paradoja de aislamiento y conexión te prepara para un ministerio único que pocos pueden llevar a cabo. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo explica que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es fascinante. Tu experiencia de soledad te permite conectar profundamente con otros que sufren aislamiento, mientras que tu sentido de conexión universal te da la perspectiva para ayudarles a ver más allá de su situación inmediata. Jesús, en su humanidad, experimentó todas nuestras debilidades y tentaciones, Hebreos 4:15, lo que le permite ser un sumo sacerdote compasivo que puede compadecerse de nuestras debilidades. De manera similar, tus experiencias paradójicas no son simplemente para tu crecimiento personal, sino para equiparte como un instrumento más efectivo de la gracia y la misericordia de Dios en un mundo lleno de personas que se sienten simultáneamente aisladas y anhelantes de conexión verdadera. Esta tensión entre el aislamiento y la conexión también refleja la realidad fundamental de que somos peregrinos en este mundo. La Biblia describe a los creyentes como extranjeros y peregrinos. 1 Pedro 2:11, ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Claro que te sientes a veces desconectado de lo que te rodea. Tu espíritu reconoce que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Y sin embargo estamos llamados a una profunda conexión con este mundo que Dios tanto amó que dio a su Hijo unigénito por él. Juan 3:16. Jesús oró por sus discípulos diciendo: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 15, 16. Esta es precisamente la paradoja que experimentas. Estar en el mundo pero no ser del mundo. Sentirte a veces alienado de lo que te rodea mientras mantienes una conexión profunda con la creación de Dios y con tu prójimo. Lejos de ser una contradicción que debe resolverse, esta tensión es un espacio sagrado donde se cultiva una fe madura y una perspectiva única que el mundo necesita desesperadamente en estos tiempos. Es el precio y el privilegio de ver con los ojos del corazón lo que otros aún no pueden percibir. ¿Reconoces estas señales en tu vida? Si es así, no estás solo. Dios te ha elegido para un propósito divino que va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Te invito a compartir en los comentarios cuál de estas 7 señales resuena más contigo. ¿Es la hipersensibilidad energética? ¿Las sincronicidades frecuentes? ¿O quizás esa paradoja entre sentirte aislado pero profundamente conectado? Tu testimonio podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en darle like, compartirlo con quien creas que lo necesita y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre los 3 secretos bíblicos que transformarán tu vida espiritual, que aparecerá en pantalla justo ahora. Recuerda, no estás experimentando estas señales por casualidad. Dios tiene un plan maravilloso para ti y estás apenas comenzando a descubrirlo. Hasta nuestro próximo encuentro, soy José, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.